diagnóstico radiológico del abdomen. Empezar por una radiografía de abdomen simple básicamente tiene algunas indicaciones precisas, pero para eso necesitamos conocer algo de cómo se ven las estructuras dentro del abdomen, cómo se estudian el riñón, el retroperitoneo, el páncreas. Y en realidad, como decía un maestro, el estudiar el abdomen, cuando está normal, prácticamente no se ve nada. O sea, el estudiar, solamente vamos a ver las estructuras cuando esas tengan alguna patología. Y después es todo casi un silencio en el abdomen. Si hay alguna alteración o una complicación de las estructuras internas del abdomen, no solamente de los órganos, sino de la grasa, incluso de algunos músculos, van a ser visibles. Entonces, cuando hay alguna patología, ¿por qué decía esto? Porque lo que vamos a ver en realidad son sombras, porque no tenemos mucho contraste, no hay muchos elementos que pueden dar contraste como en el caso del tórax, ¿no? Encontremos las 4 fases: densidad aire, densidad sangre, densidad hueso, densidad metálica, en fin. En cambio, en el abdomen básicamente lo que predomina es la densidad de grasa por la gran cantidad de pípilo. Entonces es necesario hacer reparos anatómicos. ¿De qué me refiero con saber identificar reparos anatómicos? Cuando cuando sabemos la localización de las estructuras. Entonces vamos a empezar más o menos cómo se analiza una radiografía de abdomen. Primero, así, al igual que en la radiografía de tórax, tenemos que tener algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros como centrado, contraste, si estaba de pie o de cúbito, cosas que nos ayudan a evaluar la radiografía del abdomen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 radiografías. Una de ellas está de pie y otra está en decúbito. ¿Alguien me puede decir cuál es la de pie y cuál es la de cúbito? Ustedes que más o menos saben interpretar una radiografía de abdomen. Perdón, una radiografía en sí. La de pie sería la de la derecha. Esta. Y esta sería la acostada, ¿no? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Por las asas intestinales. Así es, las asas intestinales, ¿no? Por las asas intestinales. Doctor, no se le escucha. Doctor, disculpe, su audio está apagado. Sí, ¿y ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, cuando el abdomen está de pie, el aire tiende a subir. Entonces aquí vemos que el colon, como el aire está tendiendo a irse a la parte superior, hacia la cúpula. Y cuando la radiografía de abdomen está de cúbito, pues el aire tiende a irse debajo, digamos, de la parte de la pared abdominal. Entonces acá se ve un poco más difuminado. Entonces aquí se ve básicamente el aire, ¿no? Tiende a irse hacia arriba, por eso que el paciente en ese está de pie, en ese está de cúbito. Entonces eso nos ayuda también a hacer a decir si el paciente está de pie o está de cúbito. Perdón, chicos, un minuto. Ya, siguiendo, entonces, como les decía, en abdomen tenemos que guiarnos por la localización de algunos órganos que nosotros anatómicamente ya conocemos. Entonces, para eso dividimos el abdomen en diferentes segmentos, ¿no? Los segmentos
semiológicos nosotros conocemos a nivel del hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, el epicastrio, umbilical, flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces, en cada uno de esos segmentos nosotros sabemos que se encuentran órganos. Por ejemplo, ¿qué se encuentra en el hipocondrio izquierdo? El vaso. El vaso. ¿Qué más? El ángulo Ángulo esplénico. esplénico. El ángulo esplénico. En el hipocondrio derecho, La Ángulo vesícula. hepático. El hígado. el hígado, ¿no es cierto? Entonces, así, según cómo esté localizado, sabemos que esas estructuras se van a encontrar, salvo que haya alguna una variante anatómica, ¿no? Que, por ejemplo, que en el flanco derecho, pues, no haya riñón y el riñón esté cruzado, ¿no? Algunas anomalías congénitas o variantes anatómicas, pero que son las excepciones. Pero ahora nos ubicamos así, o sea, vemos qué estructuras, dividimos los cuadrantes y vemos qué estructuras se encuentran en ese segmento y más o menos sabemos qué es lo que puede estar localizado. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. En la región umbilical, ¿qué creen que van a encontrar? Páncreas. El páncreas no, está un poquito más hacia el epigastrio. ¿Qué cree que se encontraría acá? Asas intestinales. Asas intestinales, exacto. Muy bien. Las asas intestinales, ¿qué segmento de las asas intestinales? Duodeno, yeyuno, ilio. Yeyuno íleo. Yeyuno, ilio. No, perdón. Duodeno, yeyuno podría ser. Porque el ilio está a nivel de fosa ilíaca y ilíaca derecha. Recuerden que se une por acá con el colon. Entonces, más o menos el yeyuno básicamente está en el centro, porque el duodeno también está un poquito después del páncreas rodeando. El yeyuno que está en la parte central y a nivel de fosa ilíaca izquierda y luego pasa hacia fosa ilíaca derecha. Entonces, la no observación de las asas intestinales quiere decir que hay algo que las está desplazando. Puede ser un tumor retroperitoneal, puede ser un proceso expansivo a nivel de cavidad abdominal, en fin, cualquiera de estas cosas, pero ya sabemos qué es lo que debe estar ahí. Si no se encuentra en ese lugar, quiere decir que hay un desplazamiento, hay un borramiento. Entonces, así es más o menos que nosotros vamos a ir. Por eso es importante que nosotros tengamos una localización anatómica precisa de qué es lo que se encuentra en cada uno de estos segmentos. Las densidades son las mismas que en todos, densidad calcio, agua, grasa y aire. Predominantemente lo que más predomina en la cavidad abdominal, pues la densidad grasa, ¿no? Y esta densidad grasa es la que nos permite, la que en realidad nos dificulta observar otros órganos, porque recordemos que, por ejemplo, el riñón está rodeado por una grasa preperitoneal, el vaso está rodeado de grasa, ¿no? La grasa del retroperitoneo. Entonces eso nos dificulta en algunos casos la visualización de algunos órganos. Aire, ¿dónde encontraremos aire? Pues básicamente en las estructuras intestinales, que sí hay un poquito de aire, pero cuando ahí es excesivo ya hablamos de otra patología. Densidad de agua, por ejemplo, ¿dónde encontramos acá? Muy poco, casi no, quizás en los riñones, por el tema de la vascularización, en la vejiga, por ejemplo, si está llena, obviamente, ¿no? Densidad de agua. Densidad calcio, pues en las calcíficas, en las estructuras óseas, densidad aire, densidad, claro, densidad de aire en las asas intestinales. Densidad metálica, pues casi no hay acá, no salvo que haya algún elemento extraño. ¿Cuándo pedí una radiografía de abdomen? Básicamente se resumen estas 5 o 6 indicaciones. Abdomen agudo, obstrucción intestinal. Yo pondría obstrucción intestinal arriba y abdomen agudo abajo. Porque las obstrucciones intestinales es básicamente el elemento en el cual una radiografía diagnóstica incluso es más elemento diagnóstico que una ecografía. Porque nos permite ver esto de acá, los famosos niveles hidroaéreos. Estos son los famosos niveles hidroaéreos, niveles en escalera, que según su disposición, su localización y la forma, nos indica si es una obstrucción alta, si no es una obstrucción baja. Por ejemplo, estos niveles hidroaéreos normalmente no se ven, o si se ven son muy escasos, menores de 3 niveles hidroaéreos. ¿A qué llamamos niveles hidroaéreos? Llamamos niveles hidroaéreos aquellos que dan por formación de líquido y agua. Obviamente, para que esos niveles hidroaéreos se puedan observar, necesitamos que el paciente esté de pie. Por ejemplo, esta radiografía está de pie. ¿Y cómo hace que está de pie? Porque por lógica, cuando un paciente se pone de pie, ¿a dónde va el aire? Hacia arriba. Y lo que está abajo es agua. Por eso es que se ve este nivel, ¿no? Esto es aire y esto lo que está abajo es agua.
por la diferente densidad, ¿no? Es lógico. Entonces forman estos niveles hidroaéreos. En los pacientes sanos pueden haber hasta 3 niveles hidroaéreos, 3, alguna bibliografía menciona hasta 5, pero son pequeños. En este caso son niveles hidroaéreos grandes, ¿no? Como una cúpula, formado en este caso por asas intestinales delgadas. ¿Y por qué digo que son asas intestinales delgadas? Porque generalmente los niveles hidroaéreos de las asas intestinales gruesas son más altas que anchas. En este caso son más anchas que altas. Lo otro que nos puede ayudar es ver el nivel de obstrucción. Por ejemplo, ven niveles hidroaéreos de aquí, más o menos estaría el ombligo, ¿no? O sea, acá está la columna, acá están los arcos costales, aquí en el centro estaría el ombligo. De aquí para abajo, ¿ven niveles hidroaéreos? No, no se ven niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Porque los niveles hidroaéreos se forman detrás de la obstrucción. Es decir, detrás del nivel de obstrucción se producen los niveles hidroaéreos. Debajo de eso, pues ya no hay niveles hidroaéreos porque el aire no pasa. Entonces podemos decir que esta es una obstrucción intestinal alta. En cambio, cuando los niveles hidroaéreos se ven, digamos, a nivel del sacro, por así decirlo, al nivel del hipogastro, pues diremos que es una obstrucción intestinal baja, probablemente a nivel del colon, del sigmoides, del colon sigmoides. Entonces, cuando vemos niveles hidroaéreos en toda la cavidad abdominal, pensamos en una obstrucción intestinal baja. Cuando vemos niveles hidroaéreos por encima del ombligo, de la zona del mesogastrio, pensamos en una obstrucción intestinal alta. ¿Ya? Entonces la ubicación y la forma de los niveles hidroaéreos nos da la indicación de obstrucción. ¿Dónde se presentan los niveles hidroaéreos? Básicamente en ilios, ya sea ilios paralíticos o ilios mecánicos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguien me puede decir? El ilio paralítico es cuando no hay peristaltismo o el intestino no funciona adecuadamente. Y el hilo mecánico es por una obstrucción ya por el contenido. Claro. La obstrucción mecánica, o el hilo mecánico es cuando hay una obstrucción real. No puede ser intra o Dime. Una pregunta, ¿el mecánico puede ser por bridas o adherencias? Claro, las bridas. La obstrucción es cuando hay una obstrucción real. Algo lo está comprimiendo, ya sea por dentro o por fuera. ¿Qué me refiero por dentro? Por ejemplo, puede ser un cáncer, que es un crecimiento de la mucosa hacia adentro. O puede ser por obstrucciones extrínsecas, es decir, puede ser por una brida, por ejemplo, está por fuera. Puede ser, por ejemplo, un tumor en la cavidad abdominal que comprime un asa intestinal, por ejemplo, eso está por fuera del intestino. O puede ser, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Una brida, un tumor, un proceso expansivo o una estructura vascular, por ejemplo. Hay aberraciones vasculares en las cuales las estructuras vasculares pasan por encima, digamos, de una asa intestinal y puede comprimir una asa intestinal. O puede ser, por ejemplo, ¿qué más se me ocurre? O, por ejemplo, puede ser una hernia también, una hernia en la cual la obstrucción es por una rotación o por una estrangulación de una asa intestinal. Entonces ahí se produce una obstrucción. O puede ser interna, puede ser interna. La obstrucción puede ser por un linfoma intestinal, puede ser por un besoar. ¿Sí saben lo que es un besoar? Sí, ¿no? No. Es como un contenido obstructivo. Así es un contenido obstructivo que puede ser formado por pelos, por material cálcico, material metálico, en fin, cualquier sustancia que se adhiere, que se forma como una bola y se obstruye a nivel del intestino. Puede ser, por ejemplo, básicamente son por linfomas y neoplasias, ¿no? Las obstrucciones intestinales intraluminales. Ya, entonces esa es una obstrucción mecánica, una obstrucción. En cambio, en el ilio paralítico o ilio dinámico es cuando no hay una obstrucción real, sino simplemente el intestino deja de tener su peristaltismo. Y eso ocurre, por ejemplo, en algunas cirugías, en algunas infecciones, por ejemplo, en infecciones peritoneales difusas, peritonitis, por ejemplo. No hay el mismo proceso inflamatorio del peritoneo hace que el intestino deje de funcionar, o sea, deje de tener su peristaltismo y por lo tanto, pues si no tiene peristaltismo, pues el intestino se va llenando de líquido y se va distendiendo, se va aumentando de tamaño. Y es difuso, es en toda la cavidad abdominal, ¿no? Hasta el hilo dinámico puede ser de intestino delgado, intestino grueso o de todo el intestino básicamente. Generalmente se ve hilo adinámico habitual en pacientes posoperados.
Por ejemplo, en aquellos pacientes que son operados de apéndice, de vesícula, existe un hilo dinámico entre 1, 2, 3, hasta 12 horas después de la cirugía, que luego posteriormente se va resolviendo de manera espontánea. No, esos son los hilios postquirúrgicos. Es casi normal encontrar en ellos que se resuelve solo. Pero hay otros hilios, por ejemplo, que se producen en trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, aquellos pacientes hiponatrémicos, hipocalcémicos o aquellos pacientes con deshidratación. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen diarreas extensas, pues hay una alteración del equilibrio hidroelectrolítico y hacen unos pequeños hilios. O el paciente con peritonitis también hacen hilio. Entonces, hay que lo importante es que no existe una obstrucción real. Esa es la diferencia entre un hilio obstructivo y un hilio adinámico o hilio paralítico también llamado. Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver, vamos a encontrar niveles hidroaéreos dispersos múltiples. Otro es perforación de víscera hueca. También es importante porque se pueden ver el aire fuera de no fuera del intestino. Cuando tú, por ejemplo, tienes un paciente con una punción, elemento de punción punzo-cortante, por ejemplo, y rompes, por ejemplo, o adhieres se rompe una víscera hueca, que llamamos víscera hueca, el estómago, el intestino, los perforas, lo que va a ocurrir es que ese aire que se contiene en esa víscera hueca salga extraintestinal y ¿dónde se va a localizar el aire? Por lógica, si el paciente está de pie. En la parte superior. En la parte superior, debajo del diafragma, ¿no es cierto? Debajo del diafragma se va a ubicar el aire y se va a producir en un neumoperitoneo. Entonces, para ese caso, la radiografía es muy buena. Cólico renal es básicamente ver el cálculo renal, ya sea en urétero, en el mismo riñón o en la vejiga. Peritonitis, que lo me va a producir procesos abdominales, y en tramo abdominal está en un contexto de una perforación de víscera hueca. Proyecciones, pues vamos a encontrar proyecciones lateral, oblicua derecha-izquierda, lateral derecha-izquierda. Sí, lo que más, existen muchas proyecciones, pero lo que más utilizamos es la de pie, la de cúbito y la lateral con rayo horizontal. En la lateral es cuando el paciente no puede ponerse de pie, ya sea porque tiene un traumatismo, por ejemplo, tiene una fractura, de repente, pues no vas a estar poniendo al paciente de pie, ¿no? Se le toma solamente en la camilla, que se le conoce con lateral con rayo horizontal. Básicamente sirve para ver los niveles hidroaéreos. ¿Qué más podemos ver? Pues gas en el colon transverso, gas en el sigmoides, en el hueso. Las estructuras óseas, obviamente, que también se pueden visualizar, aunque no es el estudio ideal. Pero obviamente si hay una fractura que sea grosera, pues se puede visualizar. La cabeza del fémur, se pueden ver los psoas. No sé si acá están los psoas, por ejemplo, se pueden visualizar los músculos psoas, que estas dos estructuras de densidad intermedia a nivel de los lados de la columna, psoas mayor y psoas menor, son también pueden ser visualizados. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el colon, dependiendo de su distensión y su contenido fecal, la columna en el centro. Y lo que les decía es, lo que vamos a ver en realidad son sombras. El psoas, por ejemplo, acá tenemos las líneas que representan las sombras del psoas, la pelvis menor, la pelvis mayor, la pared lateral, los flancos. Acá vemos, por ejemplo, ven esta radiopacidad a nivel de los flancos en la grasa properitoneal, en la grasa de la pared, digamos, ¿no? Que separa entre los intestinos y la pared de la grasa properitoneal. Acá vemos, por ejemplo, las sombras viscerales, el borde inferior del hígado. Normalmente el hígado está entre L1 y L2, es L2, pero cuando está por debajo de L2 ya llamamos de una esplenomegalia, L2, L3, L4 hablamos una visceromegalia, una hepatomegalia. Podemos ver la sombra esplénica, acá la sombra esplénica, la sombra renal también, la sombra de los riñones. Y aquí intervienen muchos factores técnicos, también depende a veces el paciente es muy obeso, pues se pierde esa diferenciación, o a veces también depende también del equipo y la preparación del paciente. Pues paciente con mucho meteorismo, si gas en el intestino o estreñimiento crónico, a veces es un poco difícil. El estómago tiene una
cavidad de aire, una red de lucidez cuando tiene aire, que más o menos tiene un volumen de 45 mililitros en estado flácido. Solo es visible obviamente si tiene aire, si no es imposible visualizarlo. Acá vemos la cámara gástrica distendida con aire, una área radiolúcida a nivel del hipocondrio. ¿Dónde se encuentra el hipocondrio izquierdo? ¿Por qué estoy seguro que es el estómago? Porque es el único órgano que se encuentra a ese nivel. Aparte del vaso que está por detrás, ¿no? Aquí vemos las formas que puede obtener la cámara gástrica. Les decía que las obstrucciones intestinales pueden verse según esto, según si es intestino delgado o intestino grueso, ¿no? En el intestino delgado vemos pequeñas burbujas, son numerosas, situación en el centro del abdomen, más anchas que altas, como les decía, y pliegues cercanos transversales. Mientras que el colon generalmente sus niveles hidroaéreos generalmente se presentan en la periferia del abdomen. En la periferia del abdomen tienen una forma de marco. Una cosa que diferencia las estructuras, las asas intestinales delgadas de las gruesas son las que en las gruesas existen las famosas austras. No, las austras que son septos incompletos, separados en todo el marco colónico. ¿No? Mientras que en el intestino delgado, las válvulas conniventes son las que reemplazan a las austras, generalmente son completas. Por ejemplo, ¿no? Acá miren esta imagen, una imagen radiolúcida serpiginosa, ¿no? Acá la diferencia, miren, esta es un área radiolúcida serpiginosa que tiene acá unos tabiques de radiopacos centrales. Esto vendría a ser, esto es una distensión gaseosa del intestino delgado. Miren, una distensión gaseosa del intestino delgado con las válvulas conniventes, que son completas. Mientras que acá, que es una distensión gaseosa del colon, como ustedes ven, estos tabiques son incompletos. Esto vendría a corresponder a las austras del intestino grueso, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra. Mientras que el intestino delgado, las válvulas conniventes dan toda la vuelta, rodean todo el grosor, el diámetro del intestino. Las austras del intestino grueso son incompletos, son pequeños septos. Esa es la diferencia fundamental. Aquí vemos bien las austras, acá como se ven. Este es el colon transverso. Aquí vemos una imagen del colon transverso con las pequeñas austras, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Todo el colon transverso acá, aquí está el ángulo hepático la flexura hepática del colon y la fractura esplénica. Aquí vemos cuando se encuentran cuando se encuentra el colon lleno de cuando se encuentran llenos de material fecal, ¿no? Pues en el contexto de un estreñimiento, ¿no? Aquí vemos el hígado, es la sombra del hígado, ¿no? La sombra proyectada del hígado, con como les mencioné, la línea del ángulo hepático, que se encuentra a nivel del flanco del hipocondrio derecho. Aquí vemos el famoso espacio de Morrison. El espacio de Morrison es una zona que es una grasa que se encuentra entre el hígado y el riñón derecho. Acá está el riñón derecho y aquí se encuentra el hígado. A veces se ven vasos en las bases pulmonares. El ángulo esplénico a nivel del hipocondrio izquierdo, el riñón, la silueta renal, el psoas que delimita la zona paravertebral. ¿Y el páncreas se verá o no se verá? ¿Qué dicen? ¿Dónde se encuentra localizado el páncreas? A nivel del L1 y L2. L1 y L2. En sí, el páncreas es el órgano, es difícil de evaluar el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano no retroperitoneal y tiene la misma densidad que la densidad de la grasa retroperitoneal. Por eso es que en realidad no se ve el páncreas. Como dice acá, no sé, solamente se ve cuando este páncreas tiene calcificaciones. Y cuando hay calcificaciones en el páncreas, ¿en qué? Doctor, no se escucha. Cuando hay calcificaciones en el páncreas.
¿Una pancreatitis crónica? Así es, en una pancreatitis crónica. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero no Ya. se ve. Ahí ven la pantalla. Sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, ya. Aquí vemos otra vez niveles hidroaéreos. Acá la vejiga, cuando esa está llena de contraste, con sustancia contrastada. Los huesos, obviamente, ¿qué huesos se van a ver? Los huesos de la columna lumbar, los sacros, los huesos ilíacos y las estructuras coxofemorales. Una buena placa de abdomen debe ir desde debajo del diafragma, viendo las bases pulmonares hasta la sínfisis púbica. Esa es una buena radiografía de abdomen. ¿Qué clasificaciones se pueden observar en una radiografía de abdomen? Pueden ser patológicas como pueden ser no patológicas. Dentro de las no patológicas, pues vamos a encontrar, por ejemplo, flebolitos, calcificaciones de las estructuras costocondrales. Dentro de las no patológicas vamos a encontrar, dentro de las patológicas vamos a ver calcificaciones en el páncreas por una pancreatitis crónica, en el hígado cuando hay calcificaciones por tuberculosis, quistes hidatíricos, en dermatomiositis, necrosis, grasas subcutáneas, tumores. Depende mucho de la localización y su presentación. Por ejemplo, aquí vemos una calcificación patológica, ¿no? Una litiasis. ¿Dónde se encuentra proyectada esta litiasis? Hablamos de proyección. ¿Por qué no decimos exactamente que se encuentra en el órgano? Porque recuerden que esta es una radiografía en 2D, o sea, no sabemos si esto está proyectado, sí, o sea, está dentro de la silueta renal, pero esta clasificación puede estar en la pared, por ejemplo, en la pared abdominal, o anterior o posterior, o puede estar simplemente adyacente al riñón. En este caso hablamos de litiasis que se encuentra proyectada en la silueta renal. ¿Y por qué decimos que está en el riñón? Porque acá vemos una sombra y obviamente aquí se encuentra el riñón. Aquí vemos un cálculo proyectado en la silueta renal derecha. Todos los cálculos se ven todos los cálculos renales se ven. ¿Cuál es la composición de los cálculos renales? Calcio. Ya, ¿qué más? Magnesio. Sodio también, sodio. ¿Sodio? No, de sodio no hay. Ácido úrico. Ácido úrico. ¿Y los cálculos de ácido úrico son visibles en radiografía? No. No, así es. Los cálculos radiopacos solamente son los de calcio. Los de ácido úrico y de cistina generalmente son radiolúcidos, es decir, que no se ven por radiografía simple. Entonces, eso es una diferencia. Por ejemplo, puede tener un paciente un cólico nefrítico y no necesariamente ser por un cálculo, por una litiasis cálcica, puede ser por un cálculo de ácido úrico de cistina. Ya los únicos que se ven son los de fosfato y oxalato de calcio. Ya. Entonces, eso podemos observar en una radiografía simple.
¿Qué más? Calcificaciones vasculares, por ejemplo, calcificaciones de las arterias ilíacas a nivel de la pelvis. Calcificaciones por tumores, por ejemplo. ¿Cuáles son los tumores que calcifican? Los tumores mucinosos de ovario, los tumores de páncreas, calcificaciones del tubo digestivo, en el caso de los tumores GIS, que producen calcificaciones somatomatosas, formación de calcificaciones abdominales distróficas en tumores retroperitonales, es un poco más raro ya. Quistes, bueno, les diré que el único quiste que calcifica es el quiste hidatídico. Y a todos los demás quistes no calcifican. Solamente cuando vean calcificaciones en un quiste, tienen que pensar en un quiste hidatídico, que los únicos que calcifican. ¿Qué más? Bueno, calcificaciones en un movimiento respiratorio, peristalsis, se lo dejamos para calcificación, por ejemplo, acá vemos una radiografía de abdomen donde vemos un cálculo. Acá dice cálculo ureteral. ¿Por qué ureteral? Es posible que sea ureteral. ¿Por qué? Porque está en el trayecto del uréter. Por eso decimos que es posible que sea un cálculo ureteral. Estas son calcificaciones vasculares. ¿Qué arteria sería esta? ¿Y acá? La ilíaca, ¿sí? ¿Cuál es la arteria principal del abdomen? La aorta. La aorta. Entonces son calcificaciones del aortoilíacas. Son calcificaciones aortoilíacas, ¿no? ¿Qué más? Calcificaciones costocondrales, de la unión costocondral, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Acá en este caso, ¿qué significaría esto? Calcificaciones ¿dónde? ¿Qué estructura se encuentra a nivel de hipocondria derecha también? Vesícula. La vesícula, calcificaciones cálcicas de la vesícula, porque también hay calcificaciones de colesterol que no se ven por radiografía. Calcificaciones mesentéricas de algunos ganglios calcificados en el retroclitoneo. Los famosos flebolitos. ¿Qué son los flebolitos? Son calcificaciones de las estructuras venosas que básicamente se encuentran a nivel de la pelvis. Y algunos clips quirúrgicos también, por ejemplo, cuando no hay vesícula, colocan un clip metálico acá. En el caso de los pacientes posoperados, ¿no? O a veces clips cuando hay cirugías pélvicas. Los flebolitos son pequeñas calcificaciones nodulares que se producen en la pelvis, son calcificaciones de estructuras venosas. Cálculos, por ejemplo, en la vejiga también, cálculos radiopacos a nivel de la vejiga. Acá vemos una extensa calcificación. Generalmente esas calcificaciones así extensas, bien marcadas, se producen en pacientes de edad avanzada, ¿no? Pacientes diabéticos extensos, de larga data, producen calcificaciones ateromatosas de todo el territorio vascular. Los aneurismas de aorta abdominal también pueden calcificar cuando son crónicos. Y aquí estamos, ¿no? Tenemos las pancreatitis crónicas, ¿no? Calcificaciones en todo el recorrido del páncreas. También puede haber calcificaciones renales, que lo mencioné con los casos de los cálculos, y calcificaciones de glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llama la calcificación de glándulas suprarrenales? Bueno, tiene un nombre largo, la verdad es que no lo recuerdo ahorita, pero es un nombre en inglés y se produce como secuela de una tuberculosis. Ya las calcificaciones de las glándulas suprarrenales lo que nos indican son secuelas de un proceso tuberculoso. Apendicolitos. ¿La radiografía sirve para el apéndice? ¿Para ver apéndices? No. La apendicitis.
Sirve, algunas bibliografías mencionan que en el 10 a 20% de todas las apendicitis se puede ver este elemento. ¿Qué es? Es un apendicolito. Un apendicolito es una estructura cálcica nodular que se mete en la luz del apéndice y produce la obstrucción y posteriormente la inflamación. Entonces, este apendicolito se da en el 10 a 20% de los pacientes. El famoso apendicolito. Es el único signo radiológico que nos permite hacer sospechar de una apendicitis. El único que se puede encontrar. De ahí otros signos no hay para diagnosticar apendicitis por radiografía simple. Cuerpos extraños de diferente naturaleza, ¿no? Vegetales, vidrios, metálicos, radiopacos. Así, por ejemplo, este es un elemento. Esto no se encuentra dentro de la cavidad. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? Un aparato de ortopedia, Parece, ¿no? Pero no lo es. ¿Es un piercing? Es un piercing, así es. Esto está proyectado. Por eso es que hablamos de nosotros, cuando hablamos de radiografía, hablamos de proyección. Claro, a simple vista, con aquí es un aparato de ortopedia, ¿no? De repente un clavo transpedicular en la columna. Pero no está en la columna, sino que está proyectado. Está proyectado en la columna, sí, pero no sabemos si está en la columna, está de repente adelante. Ese es un piercing, está en la piel. Pero por eso nosotros, recuerden que esta imagen es de 2D nomás, de 1D, es un plano nada más. Entonces acabamos de proyección. Por eso, así lo mismo que se ve acá, podemos, por ejemplo, encontrar un cálculo o una imagen radiopaca que se proyecta en la silueta renal. Puede ser que no esté en la silueta renal, puede ser que esté delante en la piel, también, por ejemplo, de repente tiene un quiste dermoide calcificado y se encuentra en la piel, pues eso se encuentra proyectado, pero no podemos decir que se encuentra en el riñón. Lo mismo sucede con esto. Esto es un elemento radiopaco que se encuentra proyectado en la columna, pero no está en la columna. Entonces, por eso nosotros siempre utilizamos, cuando vean los informes radiológicos, digamos proyección. Se encuentra proyectado en la silueta renal, pero no quiere decir que esté dentro del riñón. Puede ser que sí, puede ser que no, porque recuerden que es algo que tendríamos que pedir una radiografía lateral, y aún así a veces es un poco difícil diferenciarlo. Pero generalmente las radiografías, la mayoría de veces piden una sola proyección, entonces nosotros hablamos de proyectado en silueta renal, proyectado en región esplénica, proyectado en el flanco, proyectado en cavidad pélvica. Por ejemplo, este apendicolito está proyectado en la región fosoilíaca derecha. Ya será el cuadro clínico el que diga si realmente si tiene dolor en fosoilíaca, fiebre, astenia y ¿qué más tiene la apendicitis? Falta de apetito, ya, pues no, y dolor en fosoilíaca derecha, y ves esta imagen, pues es un apendicolito, pero si no tiene ningún cuadro clínico, ves, podría ser una calcificación de la pared. Mucho con nosotros nos confundimos con esto, con los famosos flebolitos, porque puede ser un cálculo que esté en el urétero, o sea, en la unión urétero-vesical, casi cerca. Entonces, para nosotros es muy difícil decir si es un flebolito o es un cálculo en la unión urétero o es un cálculo en la vejiga. Es un poco por eso nosotros hablamos de calcificación proyectada en la cavidad pélvica. Ya será su cuadro clínico el que nos diga si realmente es un un cálculo en la unión urétero-vesical o un flebolito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el cuadro clínico de una calcificación urétero-vesical, pues es un cólico nefrítico, no un cólico renal. Y el flebolito, pues una calcificación que está ahí de muchos años. Entonces así es como manejamos las imágenes. En caso del esófago, el estómago, pues la verdad, la radiografía simple no sirve, no podemos ver mucho, pero sí los estudios contrastados, ¿no? Entonces ahí utilizamos las sustancias varitadas o el bario para poder visualizar la gran elementos del tubo digestivo. O sea, hablemos de esófago, estómago, duodeno y yeyuno. En el caso del uréter, pues el uréter no se observa en una radiografía simple, pero se observa muy bien, por ejemplo, cuando hacemos las famosas urografías, o sea, damos contraste, esperamos que el riñón excrete el contraste y se ve muy bien el uréter. También lo podemos, en caso de las cirugías, los colónicos, ¿no? Elementos radiopacos que sirven para visualizar. También esto de acá, ¿qué es? ¿Saben qué es? Parece una araña, ¿no?
Bueno, ese es un filtro que se coloca a nivel de la vena cava inferior para filtro de trombos. Los trombos viajan la mayor zona. Uy, ¿me ven? Hola. Se terminó la presentación. Ya, perdón. Ya. Los trombos generalmente se originan en los miembros inferiores. Entonces, de los miembros inferiores bajan a través de las venas femorales, venas ilíacas, y aquí es donde se filtran los trombos. Se coloca un catéter tipo de esta forma metálico que atrapa los trombos y evita obviamente su propagación hacia el pulmón, ¿no? Evitar una tromboembolia. Son filtros de catéter venoso, filtros de vena cava inferior. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá?